Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Genera expectativa esto, ¿no? Que recién comentaba Mercedes, estos avances científicos, las vacunas. Sí, de todas maneras la Organización Mundial de la Salud ayer señaló de que hay que controlar la enfermedad sin pensar en la vacuna. Claro. A lo mejor de no quedarnos tanto esperando al aguardo, la vacuna. claro, de pruebas y de cuestiones científicas que seguramente van a llegar, que han sido muy efectivas, que se están dando en distintos lugares del mundo, pero que necesitan ser masivas, ¿no? Para que puedan llegar a todos. Mientras tanto se contre. Mientras tanto, claro, ¿verdad? pensar... Hacer los controles sin vacuna. Las herramientas que hoy Claro. tenemos, ¿no? Para controlar una enfermedad que ha generado tantos inconvenientes. Venimos a hablar, ya que hablamos de inconvenientes de la pandemia, de la economía y de algunos datos que nos permiten referir en qué lugar estamos. Uno de esos puede estar ligado con el consumo energético. Es difícil verse en qué lugar se está, Pablo. Es muy complejo. A veces es difícil. Es así, pero quizás algunos elementos nos permiten pensar, bueno, si estamos tocando fondo, si hay algún atisbo de rebote, de que comienza. Los primeros datos que se han relevado ayer de la Unión Industrial Argentina sobre lo que ha ocurrido en mayo son absolutamente desalentadores, pero tienen que ver también con el momento de la pandemia todavía muy restrictivo. Pero ya se habla de que en junio podría haber un rebote, algo que comience a indicar... Sí, eso también tiene que ver con lo muy malo que fue abril y mayo. Efectivamente, y también teniendo en cuenta que va a pasar en el AMBA, donde el sector industrial, sobre todo en el conurbano, es muy fuerte. Claro. Y bueno, el gobernador Kicillof ha anunciado que se habilita en la cuestión industrial, pero bueno, hay que ver de qué manera, qué capacidad ociosa hay en las empresas. Pero decíamos, quizás el informe del consumo energético nos permite tener algún elemento en este sentido, comenzar a analizar en qué lugar de la economía estamos. Si te parece, hacemos un recorrido. Es que es un buen indicador. Claro, absolutamente. Uno supone que a mayor consumo energético... Mayor producción. Puede haber mayor producción o por lo menos una mayor actividad. Claro. Sí. Vamos a plantearlo en estos términos. Ojalá que esa actividad se traduzca en producción. Que se traduzca en producción, y que después ese sería en el consumo, paso y después en consumo. Claro, y ahí estaríamos hablando realmente del proceso de reactivación. Una muy linda rueda. Así es. Vamos a ver en detalles precisamente lo que señala el informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, Fundelec. La demanda de energía eléctrica en el país en junio creció un 0,9%, pero fíjate este dato, no en referencia al mes anterior, sino a igual mes del año anterior. Ese es un buen dato. Ese es un buen dato, ¿no? Acá estamos hablando de un mayor consumo energético con referencia al 2019. Que no había pandemia. Claro, exactamente. Donde había una crisis económica, sí, pero no había pandemia. Esto ocurrió en plena cuarentena, es lo que indica la Fundación, y con temperaturas incluso inferiores a la del año pasado. Porque si hubiera hecho más frío, sí, si hubiera hecho una situación de más frío, tendríamos una realidad distinta. El repunte mensual frente a mayo fue del 12,1%, es decir, subimos casi un punto en relación a junio del año pasado y 12,1% en relación a mayo, al mes anterior. Bueno, esa es la situación que nosotros explicábamos de venir de una casi cero en mayo, claro, una cuarentena muy restrictiva, a este mes que posibilita. Pero el dato es muy poco, pero ese casi un punto sobre lo que era el mismo mes del 2019 es un dato a tener en cuenta. Claro, porque uno supone, bueno, ¿cuándo tocamos piso? Esa es la gran pregunta. A ver, ¿cuándo para que empiece a haber una recuperación? Bueno, ahí podemos tener un dato, ¿no? Tocamos fondo y hay un pequeño rebote, un 1%. Y además es sustancialmente superior a la situación de mayo, porque uno podría imaginar, bueno, es el consumo eléctrico mayor de mucha gente encerrada, pero en abril y mayo la gente estuvo más tiempo encerrada que en junio. Y sin embargo, en junio el nivel fue mayor. Vamos a la próxima trama. El consumo de Capital Federal y el conurbano bonaerense mostró un importante aumento, del 6,1%. Fue donde más aumentó. En el resto del país, en cambio, se mostró un descenso general del 0,8% según estos datos provisorios. ¿Por qué decimos que este dato es importante? Porque esto también habla de cómo en Capital Federal y en el conurbano, más allá de la cuarentena, se han comenzado a habilitar actividades. No ha sido la cuarentena estricta de abril. Claro. Algunos comercios, algunas actividades industriales que estaban abiertas. Vamos a la próxima trama. De este modo se revirtió la tendencia descendiente que habíamos dicho de los derrumbes de abril. Había caído un 11,5% el consumo eléctrico en abril. En mayo el 7,6%.
En junio se había registrado lo que fue, hasta ese momento, la segunda caída en junio del año pasado, ¿no? Y este dato es muy importante. En junio del año pasado se produjo la segunda caída de la demanda más abrupta de la historia, que había sido del 10,6%. Bueno, este dato también tiene relación... Y esto habla de la economía, ¿no? Claro, y también tiene relación a ese punto que subió en junio de este año. Claro. El que recién estábamos comentando. Efectivamente. Es decir, se estaba comparando con uno de los peores meses de los últimos tiempos de la República Argentina. Y que tienen que ver con una situación económica gravosa, muy conflictiva, porque hoy hablamos de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, pero no podemos obviar qué economía había antes de la pandemia. Claro. Es necesario insistir con esto. Veníamos de 2 años y pico de recesión, caída de la industria, del consumo, un endeudamiento brutal. Bueno, en estas condiciones llegamos. Claro, ¿no? cuando uno habla de caída con respecto al año anterior, tiene que hablar de una caída sobre un año malísimo. Un año tremendo. En lo económico, tremendo. Claro, no es que se venía bien y se cayó un poco, un punto, dos. No, bueno, pensemos en los comerciantes, claro. en aquellos que hacían 20 meses que no tenían un dato positivo. Bueno, así se llegó a esta pandemia. Vamos a la próxima trama. En la primera mitad del año el consumo eléctrico global acumuló un descenso del 0,7, porque aquí se acumulan los meses de abril y mayo. Claro. ¿no? En cambio, en el año móvil, entre julio del 2019 y junio de 2020, acá tomamos todo el año, la demanda presentó un aumento del 0,4. Era, a pesar de la cuarentena y la pandemia, subió en comparación al año pasado porque veníamos de un año en lo económico realmente lamentable. La mejora coyuntural, aquí hay un dato de análisis, la mejora coyuntural de junio se debe fundamentalmente, bueno, hay una cuestión estacional, siempre cuando es invierno sube un poco, y por ende el aumento de la demanda residencial. Mucha gente se calefacciona con sistemas eléctricos. Sí, es cierto. Mientras aún impacta la gran inactividad comercial e industrial, ha remarcado el informe, porque pensemos que en el AMBA todavía la actividad comercial no es total. No. Y en lo industrial, aún los que ya tienen la actividad en desarrollo, están trabajando a media máquina. Sí, no es plena. No es plena. La capacidad ociosa de las empresas es más del 50%. Sí. Bueno, con esta realidad estamos analizando los números. Según los datos de Camesa, en la comparación interanual, la demanda residencial ascendió durante junio. Acá estamos hablando de las casas, de las viviendas. En las viviendas, la demanda en junio subió un 17,8%. Eso es lógico por la cuarentena y la permanencia en los hogares. Todavía hay mucha gente en los hogares. La comercial cayó un 11,7%, mirá vos, ¿no? Y la industrial bajó un 14,2%. Esto habla de que todavía ha habido avances en relación a lo que fue abril y mayo, pero todavía estamos en una situación en lo comercial y en lo industrial pasando la pandemia. En medio de la cuarentena, la actividad no es plena. Y además hay una cuestión que está en uno de los apartados. Los comercios que han abierto se cuidan también. Sí. Porque hoy te tenés que cuidar el doble. Claro. Vos antes a lo mejor dejabas la luz un poco más prendida, más luz en la vidriera. Bueno, ahora te estás cuidando. Porque el también costo está el ahorro. Claro, tenés el ahorro porque los números no cierran. Venís del síndrome de la caja cero, de no vender. Entonces los recursos son muy bajos. Vamos a la última parte de esta trama. A ver, las mayores subas interanuales de la demanda eléctrica las experimentaron Misiones, Edelap, Formosa, Edén, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y San Luis. Aquí vimos la mayor suba en la demanda eléctrica. Misiones impresionante, 30%. También subió el consumo, aunque en menor medida. Aquí teníamos la etapa media. Sí. Chaco, Edes y Edea, alza un 2% en los dos casos. San Juan y Salta, mientras Córdoba mantuvo el mismo nivel del año anterior. Bien. No hubo cambios. Y a ver cuáles fueron las que bajaron. Acá. Las bajas en la demanda de junio afectaron a Chubut, que cayó un 23%. Muchísimo. Río Negro, un 18%. Neuquén, un 6%. Hago un apartado acá. Son provincias patagónicas donde, por las condiciones climáticas, por las condiciones del tiempo, cuando hay una actividad plena, el consumo es mucho mayor. Claro. Cuando la actividad baja, el consumo es mucho menor, ¿no? Claro, tiene mucha incidencia. Acá lo productivo y lo económico tiene mucho que ver en la Patagonia. Después, La Pampa y Mendoza bajaron un 4%, Corrientes, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán bajaron el consumo eléctrico un 2% y Santiago del Estero fue el que menos bajó, un 1%. Pero ahí tenemos toda la radiografía en el país de lo que tiene que ver con el consumo eléctrico. Es una fotografía. En julio podemos tener algo totalmente distinto. Habrá que ver cómo evoluciona
la situación fundamentalmente en el AMBA, que en el promedio nacional tiene un impacto notable, pero también en esa evolución de cada una de las provincias, que tiene que ver con... en algunas han tenido que dar marcha atrás, volver a las restricciones. En cuanto impacta la recuperación económica, no es lo mismo tener la industria y el comercio abierta que eso implique un crecimiento económico. No es lo mismo. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero nos parecía importante tener este pantallazo de cómo el consumo eléctrico define un poco la realidad del país. Una situación que obviamente marca, y otra situación es el costo de esa energía, que es otro tema aparte. No, claro, y ahí sumamos las enormes desigualdades de la Argentina. Las enormes desigualdades que no son corregidas. No solamente de la energía, sino también del gas, que tiene que ver también mucho con la producción. Bueno, hay un intento, y ya lo vamos a estar desarrollando también, de una nueva fórmula de sostener un aumento hacia el gas, pero con una fórmula que no impacte tanto a los bolsillos de los usuarios. Ya lo vamos a estar comentando. De todas modos, hay muchas dudas por parte de las empresas. Y hay también una desigualdad, Mariano, en los criterios que se utilizan para calificar a determinadas regiones, en el caso del gas, como regiones con mayor nivel de subsidio, con mayor... por ejemplo, hay lugares del sur de la provincia de Córdoba, del sur de la provincia de San Luis, donde es muy frío en invierno y es muy caluroso en verano, y sin embargo pareciera que el tope llega hasta el norte de la provincia de La Pampa, ¿no? Y esto, hay defensores del pueblo que en todo el país están viendo, revisemos, hay cuestiones geográficas en la Argentina que son muy disímiles, no se puede tomar una provincia o una región de una manera global y descartar otras situaciones. Bueno, este es otro elemento que se suma. Bueno, ya lo vamos a estar hablando aquí en Telediario Federal. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, que disfruten la mañana. Hasta luego.